Muy bien, continuamos con el tema opciones de costeo. Mi nombre, Armando Segundo Enríquez Requena, mi correo electrónico asenriquezr@gmail.com. Estamos ahora ingresando a la sección de controlabilidad. Acá tenemos nuestro índice de contenido, partimos con la introducción y continuamos con lo que son las opciones de costeos mismas. En primer lugar, costeo por temporalidad, costeo por el criterio de imputabilidad, por el criterio de controlabilidad y finalmente por las partidas comprendidas. Finalmente, todo el contenido bibliográfico en el cual apoyamos y sustentamos nuestro documento. En este caso en particular, la unidad D se queda con el tema controlabilidad. Acá tenemos los costos por controlabilidad. Muy bien, por controlabilidad tenemos los costos controlables, los costos semicontrolables y los costos simplemente no controlables o incontrolables. Cuando un costo lo consideramos que sea controlable, cuando la unidad a la cual nos estamos refiriendo tiene dominio absoluto sobre todas las variables que son determinantes en el comportamiento de los costos. Por ejemplo, acá tenemos lo que son esta unidad orgánica, los costos por el recurso humano que aquí está trabajando va a ser un costo controlable en la medida en que la unidad o centro de acumulación puede definir el tamaño de la planta como también las tasas salariales y las compensaciones laborales. En el caso particular de la ropa de trabajo, la ropa de trabajo será para este centro un costo controlable en la medida en que el centro es la que determina qué tipo de ropa de trabajo, elementos de seguridad deben ser utilizados para proteger al personal y además negociar los términos financieros y económicos bajo los cuales se produce la compra. El costo por mantenimiento de las unidades que utiliza el centro serán controlables en la medida en que la unidad define el régimen de mantenimiento y contrata los servicios de mantenimiento interno o externo. Finalmente, la depreciación de la maquinaria y equipos de la unidad serán un costo controlable en la medida en que ella no solamente es la que tiene a su cargo el uso del equipo, sino que además la definición y administración del régimen de depreciación. El consumo y el costo por energía eléctrica será un costo controlable en la medida en que el propio centro la genera y además se autoabastece de los elementos necesarios para hacerlo. La iluminación será un costo controlable cuando el área a la cual nos referimos tiene dominio total y absoluto respecto a la generación y utilización de la energía eléctrica e iluminación. También los costos por materiales de uso productivo serán controlables en la medida en que el centro al cual nos estamos refiriendo es la que define cuándo y cuánto y a quién le compra y a qué precio le negocia el abastecimiento, el transporte, la logística, etcétera, etcétera. Después tenemos lo que son los costos semicontrolables, aquello en los cuales decíamos la unidad tiene un dominio parcial sobre el conjunto de las variables que determinan el comportamiento y nivel de los costos. Por ejemplo, en el caso particular de energía eléctrica, será un costo semicontrolable cuando la unidad tiene a su cargo el generador que genera la energía eléctrica, pero no así el abastecimiento del combustible que utiliza. En ese caso, un semicontrolable. En el caso de la ropa de trabajo y elementos de seguridad, será un semicontrolable en la medida en que la unidad define la cuantía, la temporalidad y la dotación de ropa de trabajo y elementos de seguridad, pero no así la negociación de los precios a los cuales se abastecen los elementos de seguridad. La depreciación de las maquinarias y equipos de la unidad serán semicontrolables en la medida en que la unidad maneja y define el régimen de uso de los elementos, pero no así define las tasas de depreciación.
El mantenimiento de las unidades del centro serán semicontrolables en la medida en que la unidad maneja estadísticamente el régimen de mantenimiento, la temporalidad del mismo, pero no así la contratación de los servicios internos y externos a que le dan origen. Los costos por servicios personales del área serán semicontrolables en la medida en que la unidad maneja el tamaño de la planta, pero no así la negociación de las tasas salariales. El costo por materiales de uso productivo será semicontrolable para la unidad en la medida en que ella es la que define el régimen de compra, la cuantía y la temporalidad, pero no así la negociación de los precios a los cuales se abastece. La seguridad social será un costo semicontrolable en la medida en que la unidad defina el tamaño de la planta de personal y su composición, pero no así las tasas de aportaciones patronales a que ella da origen. Muy bien, y ahora tenemos los que son los costos no controlables o incontrolables. Por ejemplo, en este caso en particular, todo lo que es el consumo de energía eléctrica de esta área y de la iluminación será un costo incontrolable en la medida en que el encargado del área no tiene dominio sobre el régimen de uso de la energía para el efecto de iluminación y aún menos negocia las tasas a las cuales la unidad adquiere la energía eléctrica. Eso ocurre en este espacio compartido, lo mismo. Igual la seguridad social será un elemento incontrolable para el centro que estamos preocupados si el mismo no define el tamaño de planta, menos aún las tasas de aportaciones patronales a que está sujeto el personal de esa área. Tampoco será un costo también incontrolable el abastecimiento internacional cuando la unidad a la cual estamos haciendo la imputación no define el abastecimiento en su temporalidad y cuantía y menos aún los términos precios a los cuales se negocian. La depreciación de los bienes de capital que tiene a su cargo la unidad serán incontrolables cuando ella no define el régimen de uso ni menos las tasas de depreciación. Eso ocurre con los edificios y los espacios cuando estos son asignados por una instancia distinta a aquella a la cual nos estamos refiriendo. ¿Cuál es una máxima importante? A los efectos de hacer gestión encaminada a reducir o aumentar los costos, ojo con esto, es importante que el diálogo con los jefes de proceso de centro se centre en los costos directos y controlables, porque es la única partida sobre la cual nuestro interlocutor va a tener la posibilidad de influir. Esto se puede hacer extensivo también para el caso de los costos directos semicontrolables, pero en la medida en que estemos centrando el diálogo en aquellas variables que hacen a la semicontrolabilidad. Por ejemplo, el área tiene dominio sobre el consumo de energía eléctrica, más no así las tasas a la cual consigue el kilovatio. El diálogo tendrá que centrarse en regular o afectar el consumo de energía eléctrica, no así el costo al cual se adquiere la energía eléctrica. Es el ejemplo que estamos dando acá, ¿verdad? Nunca se debe dialogar sobre los costos que son indirectos ni directos no controlables. Es un diálogo fútil. Veamos ahora el caso de costeo por controlabilidad, ¿verdad? Aquí vamos a ver en qué grado lo que hemos aprendido recién en este video se refleja en las respuestas de fondo verde que estamos dando a este cuestionario. Muy bien, muchas gracias, hemos terminado. Espero que haya sido muy útil esta lección. Ok, hasta luego.